Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a dar inicio al capítulo 7 de Mateo y recordemos que es la última parte de lo que llamamos el Sermón del Monte. En los capítulos anteriores, en el capítulo 6, habíamos visto sobre todo a nivel, las obligaciones a nivel personal, ¿verdad? Primero lo que es el carácter de la persona, luego lo que son, pues de alguna manera, las obligaciones que la fe impone, como es el orar, el dar limosna a los pobres, el ayuno, y también, ya un poco más amplio, lo que es hacia dónde nos inclinamos, como es o hacia Dios o hacia las cosas materiales, como es la riqueza. En el capítulo 7 vamos a ver otro aspecto que ya trata de la relación con los demás, ¿verdad? Entonces vamos a empezar la lectura, capítulo 7 de Mateo, versículo 1. Empieza diciendo este capítulo con el primer versículo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí la esencia de estas palabras es que tengamos cuidado cuando pensamos en los demás y les atribuimos motivos que nosotros creemos para sus acciones. No está criticando el que no mencionemos las malas acciones, si se fijan. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir lo que la persona hace mal y no estar de acuerdo o corregir la acción en sí. Vamos a ponerle otro título: la maldad o el pecado. Pero las motivaciones del pecado es otra cosa. Porque nosotros no podemos ver dentro de las personas, solo Dios. Y el juzgar solo es una actividad que a Dios le corresponde, no a nosotros. Entonces aquí lo importante es que no juzguemos las motivaciones que provocan las acciones. Porque nosotros podemos pensar, no, es que, por ejemplo, una actitud que no nos gustó, es que no me quiere, o es que está enojado, o es que me tiene envidia, pero nosotros no sabemos qué motivó aquello. Puede ser simplemente una mortificación que la persona trae de cualquier otra índole y nosotros le estamos atribuyendo una motivación que no tiene nada que ver. Eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. El denunciar las malas acciones no está aquí, no es las acciones, sino el juzgar los motivos. Por eso dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y sigue diciendo: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esto quiere decir que si nosotros vemos a las personas sin misericordia, porque cuando juzgamos eso está muy, muy en cuenta, si las juzgamos con dureza, con crueldad, inmisericordialmente, entonces así nosotros seremos juzgados. No tendrá Dios misericordia de nosotros si no tenemos nosotros misericordia de las demás personas, ¿verdad? Ahí está el porqué, ¿verdad? Porque así como nosotros juzgamos a las personas, así seremos juzgados. Y sigue diciendo otra manera paralela de decirlo: con la medida con que mides, serás medido. Si mides con medida corta te medirá el Señor. Si mides con medida muy larga te
me dirá el Señor. Sí, pastor. Sí, lo que decía ahorita, hermana, es muy interesante que regularmente pensamos mal, ¿verdad? Como decía usted, no me quiere o me tiene envidia, cosas como esas. Y yo creo que ahí sería es bueno ahí cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? En lugar de pensar mal, pensar bien, ¿verdad? Aunque sea cierto o no sea cierto, porque al final de cuentas no sabemos. Pero juzgando bien, pensando bien, ¿verdad? No me vio o quizá trae alguna preocupación, ¿verdad? Y de esa manera nos quedamos nosotros más tranquilos y no hay nada en nuestro corazón. Muchas veces las enemistades se forman a causa de esos malos pensamientos. Pensamos mal y ya vemos mal a la persona, aunque no haya un motivo. Y entonces empezamos a retirarnos y a establecer una barrera con aquella persona. Entonces es importante. Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, pero es una cosa del mundo. Así ve el mundo las cosas. Pero el considerar con misericordia a las personas es de Dios. O sea, como dice el pastor, pensar bien de las personas, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿verdad? Aquí este capítulo 7. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sabemos que mucho de lo que pensamos es por lo que vemos, ¿verdad? Entonces nos es muy fácil ver y juzgar la falta o el pecado de otra persona, pero nosotros cuando tenemos alguna falta o pecado siempre tenemos disculpa para aquel proceder o aquella actitud, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ver la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo, porque nosotros nos disculpamos, sea cual sea nuestra falta, no la vemos, tenemos razón para aquello, pero con los demás siempre juzgamos con más dureza, con más severidad, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa, ¿verdad? No ves la viga en el tuyo. Si tú tienes un pecado mucho más grande del que te estás criticando a tu hermano, ¿por qué eres tan severo para decirle, déjame que te quite, ¿verdad? Porque ya es meterte en la circunstancia que está pasando la otra persona, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Aquí quiere decir que cuando nosotros tenemos pecado mayor que la otra persona, ese pecado no nos deja juzgar con claridad, ¿verdad? Entonces no podemos andar tratando de corregir a alguien que tiene un pecado mucho menor que el que tenemos nosotros, ¿verdad? No nos compite, no tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque el pecado produce ceguera, no nos deja ver con claridad. Entonces, ¿por qué quieres ir a quitar cuando tú no puedes ver como debe de ser, ¿verdad? Con claridad. ¿Y qué dice el Señor cuando procedemos así? Hipócrita. O sea, te estás haciendo el tonto, tú estás bastante más mal, pero te estás haciendo el tonto para juzgar a tu hermano. Esta palabra hipócrita la vamos a ver mucho y ya la hemos estado viendo, porque aquel que trata de minimizar o de ocultar o de que los demás no se den cuenta de sus razones o sus motivaciones, es un hipócrita, porque no está actuando rectamente delante de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso dice hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Aquí es donde vemos que el Señor dice que no tenemos una visión clara cuando tenemos ese gran pecado en nuestra vida que nos permite ver con claridad y que queremos juzgar al otro, para que puedas ver bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, primero corrígete tú, primero
cambia tu situación y luego ya tienes, podríamos decir, entre comillas, autoridad para ir y juzgar a tu hermano o considerar la falta de tu hermano. Y termina diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y aquí diríamos, pues, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Lo de echar lo santo a los perros. Pues se está refiriendo precisamente a las cosas que el Señor pide de ti. Eso es santo, ¿verdad? Eso es santo. Voy a poner un ejemplo muy rudo y muy rústico. Vamos a pensar en el pan de la comunión, porque para que entendamos lo santo, ¿verdad? Porque a veces se nos dificulta qué es santo, ¿verdad? Vamos a pensar en algo que es muy claro para nosotros, que es santo. Entonces, nosotros tenemos el pan de la comunión. Para nosotros ese pequeño pedacito es precioso, es santo, ¿verdad? Pero un animal está en la capacidad de valorar esa calidad de aquello que para nosotros es tan importante. No tiene capacidad. Entonces, si tú se lo tratas de dar, y aquí es literal, a un perro para que coma, te va a ir muy bien, vas a estar muy bien, va a ser especial para ti. Pues, ¿qué le significa al perro? No le significa más que una migaja. Se sentirá satisfecho. Y si está hambriento, estará contento contigo. Por eso dice el Señor, no echen lo santo a los perros. O sea, a los que no lo van a apreciar. Y esto se refiere también a las personas. Si tú quieres darle lo mejor, lo que para ti es santo, lo bueno, a una persona que no le interesa, que no lo aprecia, lo va a pisotear, lo va a ningunear, no le va a importar, hasta quizá haga burla de aquello. ¿Por qué? Porque para él no vale nada. Eso es lo que significa no des lo santo a los perros, ¿verdad? A muchos intérpretes consideran el lenguaje judío, que llamaban perros a los gentiles, ¿verdad? Pero no es esa la intención tanto como al que no le interesa, ¿verdad? No es al gentil. Nosotros vemos aquí mismo muchos gentiles que apreciaban y les interesaban las cosas de Dios, al grado que buscaban conocer todo lo que a Dios se refería. Y como les interesaba lo que a Dios se refería, se interesaron por Jesús. Y entonces se acercaron a Jesús con toda la fe que a veces ni un judío tenía. Entonces no se refiere tanto a los gentiles, sino a los que no les interesan las cosas de Dios, que son las cosas santas, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, ni eches las perlas a los cerdos, por igual, ¿verdad? No sea que se volteen contra ti y te despedacen. Y nosotros sabemos, estamos muy acostumbrados a los cerdos que tenemos en el chiquero, los que hemos vivido en pueblo, o los que tenemos rancho, o que hemos visitado ranchos, vemos los cerditos ahí, ¿verdad? Que están muy, como vamos a decir, entre comillas, muy mansitos. Pero el cerdo es uno de los animales más feroces que hay, más voraces, porque son voraces, ¿verdad? Ellos por la comida se echan encima, ¿verdad? Cuando son animales grandes tiene uno que tener cuidado. Los que hemos tenido cerdos en casa sabemos que un pollo, una gallina no se puede meter al corral de los cerdos porque se la comen. Se la comen. No paran en que es otro animalito, no, se lo comen. Todavía los perros, que son animales de presa, no son tan agresivos como los cerdos. Los cerdos comen de todo. Cuando tienen un estanque, se acercan al estanque y se comen todas las ranas que encuentran. O sea, no miden, se comen todo. Entonces, si tú te pones a echarle lo que para ti es muy especial y muy precioso, como podrían ser las perlas, ¿qué va a pensar el cerdo cuando se las eche? Son piedras. ¿Por qué me echas piedras? ¿Verdad? Dame de comer. Y si no le das de comer, pues puede que te agreda y te despedace. Hay unos cerdos silvestres en ciertas regiones
enormes, enormes, que son peligrosísimos. Son más peligrosos que, vamos a decir, una pantera, que un leopardo, porque esos comen cuando tienen hambre. El cerdo come todo el tiempo. Entonces, si un cerdo de ese tipo se encuentra una persona, inmediatamente la mata y se la come, ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando con conocimiento de causa, ¿verdad? No eches lo santo, ni lo precioso, ni a los perros, ni a los cerdos. ¿Por qué? Porque no lo van a apreciar. Y esto se refiere a la enseñanza anterior, ¿verdad? Tú quieres ser muy piadoso y estás tratando de corregir el pecado de todos. Pues ten cuidado primero que tú no tengas pecado y luego fíjate a quién le corriges. Si no le interesa, no te metas, no le va a importar y puede que salgas mal parado. Eso es lo que está diciendo el Señor con estos últimos versículos. Vamos a seguir la lectura. ¿Sí? ¿Me permite hacer una aportación? Quiero compartir con ustedes lo que yo he aprendido ya que estamos hablando de malos pensamientos. Aprendí en un diplomado de neurociencias acerca del cerebro que científicamente comprobado y biológicamente en el cerebro, ya que Dios es el autor de la vida, de la perfección del ser humano y de todos nuestros sistemas, el cerebro y todo, en la parte frontal del cerebro se instalan los pensamientos positivos. En la parte trasera de la cabeza, en la amígdala, se instalan los pensamientos negativos. El cerebro siente y el cerebro escucha. Entonces, cuando seamos amenazados con pensamientos negativos, nosotros podemos hablarle al cerebro, diciéndole, para, amígdala, para, alto. Y ustedes se van a dar cuenta que hace un alto. Entonces, esto nos puede ayudar para atacar o erradicar de nosotros, de nuestro cerebro, no estoy hablando de la mente, sino del cerebro física y biológicamente hablando. Esto nos ayuda a parar los pensamientos malos, negativos, o nosotros les llamamos en otros términos de baja densidad. Lo pueden poner a prueba y comprobar que el cerebro siente y escucha y obedece una indicación nuestra. Gracias, Nelly. Sí. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 7, por favor. Aquí no estamos viendo nosotros una continuación del tratamiento de la oración que ya habíamos visto antes, porque el pedir es parte de la oración, de lo que nos dirigimos a Dios, ¿verdad? Y pedir no lo es todo, pero es importante saber acerca del pedir. ¿Por qué? Dice pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, no es nomás pedir, si nosotros nos damos cuenta, sino es un proceso que tiene 3 pasos, porque pedimos y nos quedamos ahí, y entonces quizá no encontramos respuestas de parte de Dios, pero dice, además de pedir, dice buscar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que poner algo de nosotros mismos al mismo tiempo que pedimos. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si estoy pidiendo y no tengo respuesta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Estoy pidiendo mal? ¿O no estoy bien orientada? Eso es buscar. O sea, interésate, toma parte, ¿verdad? Y también
la última parte de la oración, de aquí este tratamiento de la oración dice, y llamad. ¿Por qué? Porque hay veces que se presentan barreras, hay veces que tenemos una puerta cerrada. Entonces, si nosotros no tratamos de franquear esa puerta o entrar la manera de que esa puerta se abra, pues ahí nos vamos a quedar. Por eso se llama. O sea, ponte en acción, trata de que aquella barrera ya no sea más una barrera, ¿verdad? A veces quizá sea un pecado oculto. Entonces nosotros tenemos que quitar aquello para que la puerta se abra, ¿verdad? A veces quizás sea, a veces sin darnos cuenta tenemos alguna enemistad, ¿verdad? Bueno, corrige aquello. Trata de encontrar, primero busca y luego trata de salir adelante de esa barrera. O decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ábreme, Señor. Necesito estar en tu presencia, ¿verdad? Pero tiene un proceso el pedir, ¿verdad? Pedir, buscar y llamar. Y luego lo trata de explicar el Señor de una manera más completa. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Aquí está diciendo, ¿qué esperan ustedes de Dios? ¿Qué esperan? ¿Lo que esperan de Dios es comparable a lo que esperan de sus propios padres? ¿Sus propios padres se portarán bien con ustedes? ¿Les responderán en su necesidad? Entonces nosotros vemos que cualquier padre de familia que sea responsable, y digo responsable porque hay algunos que se desentienden totalmente de la familia, ¿verdad? Pero aquí está hablando de gente del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tenía obligaciones con la familia porque era parte de sus obligaciones con Dios. ¿Qué padre de familia va a responderle mal a su hijo que si le pide pan le dará una piedra? ¿Verdad? Entonces, no. Yo tenía, mi papá tenía un tío que le decía a su hermana, a la mamá de mi papá, dame de comer, tengo mucha hambre. Espérame tantito que haga de comer porque todavía no termino. Aunque sea una piedra, dame, le decía. ¿Cómo te voy a dar una piedra? ¿Qué le comes a una piedra? Pues si me das la enfriada, me la como, decía. Si me la das la enfriada, me la como. Me acordé por eso de que quién le dará una piedra, ¿verdad? Entonces nadie, ¿verdad?, le daría una piedra a su hijo para que comiera. O si te pide un pescado, le dará una serpiente. Fíjense que aquí hay una escala de valores, porque una piedra es algo que no nutre, que es incomible, que te puede dañar los dientes, ¿verdad? Te los puede quebrar. Pero ya una serpiente ya es otra cosa. Compara un pescado, que es un alimento nutritivo, con una serpiente, que es un animal venenoso, que es un animal que ataca, que es un animal que mata. Entonces, no nada más que te hace daño, sino que te puede producir la muerte. ¿Harías eso con tu hijo? Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Le daría una serpiente y dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, ¿por qué te limitas en pedirle a Dios que es bueno? Le pides a tus padres que son malos, porque todos tenemos al mal en distinta escala, pero todos tenemos, ya hablamos del juzgar, siempre pensamos mal y ahí sabemos que no somos buenos, somos malos, ¿verdad? Y sabemos dar buenas dádivas a los hijos. ¿Cómo no esperar lo bueno de Dios, que es la bondad absoluta, ¿verdad? Que es el bien absoluto. Entonces, de ahí que cuestionemos eso. Pídele a Dios, que Él sabe dar buenas dádivas a todos los que se las pidan. Y termina diciendo, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
porque esta es la ley y los profetas. Tú le pides a Dios y esperas que Dios te cumpla. Pero tú eres así, tú también eres así con tus semejantes. Cuando te piden, les das. Cuando tienen una necesidad de corazón, les ofreces. O esperas a que te rueguen o a que se hinquen o simplemente les cierras la puerta y no les das nada. ¿Cómo eres tú con ellos? Porque tú esperas que Dios sea bueno contigo, porque Dios es bueno. ¿Y tú? ¿Cómo eres? Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso es muy importante. Este es como un cierre del carácter de la persona y es la prueba. Es donde nosotros nos podemos probar qué tan cristianos somos, ¿verdad? Todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este versículo para algunos gentiles fue como diciendo Jesús lo tomó de otra parte, porque Confucio, que es antes del cristianismo, hablaba de esto, pero en forma negativa. No le hagas mal a otro que no quieras que te hagan a ti. Pero cuando dice no le hagas mal, quiere decir no hagas cosas malas para que tú no esperes mal de los demás. Pero no habla de hacer el bien, nomás de que no hagas mal. Y nosotros sabemos que no hacer mal es nomás una parte. El que sabe hacer el bien y no lo hace le es pecado. O sea, para el cristiano lo importante no es nada más no ser malo, sino ser bueno. Y entonces esa es la diferencia. El otro es un dicho de hombres, pero este es un dicho de Dios, ¿verdad? Todo el bien que quieras tú esperar de los demás, hazlo a los demás. Tú quieres todo el bien de parte de Dios, hazlo con tus semejantes. Por eso ahí se prueba el carácter del cristiano. Por eso a esto se le ha llamado con un nombre muy especial la regla de oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que nos distingue de todos los demás, del mundo, de la gente del mundo, ¿verdad? Sí, Pati. Aquí me llama mucho la atención, bueno, me resuena más bien esa gran diferencia de los reinos terrenales, lo que ofrece el reino terrenal o los reinos según las naciones, ¿verdad? Cuando entra Juan el Bautista y empieza a proclamar, preparando el mensaje y la obra de Jesucristo, de Dios a través de la vida de su Hijo Jesús, como la frase que viene, irrumpe para una enseñanza, un cambio de mente, un cambio de espíritu es el reino de Dios está aquí, o el reino de Dios ha llegado. O sea, esa es la gran diferencia entre los reinos terrenales a un reino espiritual, un reino integral en el ser humano. O sea, no solamente trabaja la parte espiritual, sino la parte emocional que después se traduce en la conducta del ser humano. Ese es el gran cambio o la gran enseñanza, bueno, para mí, ¿verdad? Yo así lo recibo, de esa transformación que hace el mensaje de Dios a la vida del hombre. Es un cambio total porque es sistémico, o sea, no nada más es en una área, sino es en todas las áreas de la vida del ser humano. Por eso a mí me llama mucho la atención, el reino de Dios está aquí, o sea, ha llegado, porque el mensaje en el Antiguo Testamento es que estaba el mundo en tinieblas, o sea, en un gran caos, porque nada más estaba lo terrenal, ¿verdad? La función terrenal. Tenía que venir Jesús con ese gran mensaje de transformación. Entonces, la regla de oro viene a ser eso, ¿verdad? O sea, una enseñanza tremenda al corazón del ser humano. Recuerden que el Sermón del Monte es precisamente la justicia, las leyes del reino. El reino de Dios tiene que regirse por estas leyes. Ustedes quieren ser ciudadanos del reino desde ahorita que se ha acercado, y en el futuro cuando se establezca, cuando el Señor venga, vayan usando las leyes del reino, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sentando las bases
de la justicia, del comportamiento de su reino, ¿verdad? Sí. Y quiero, retomando lo que dice Patti, que estoy totalmente de acuerdo, que cuando Jesús viene a nuestra vida hace un cambio integral y no solamente se queda ahí en la parte emocional, sino que la sanidad paulatinamente en el ser humano de esa área emocional que nos conduce, porque las emociones son como impulsos que nos ayudan a desarrollar o a tener un comportamiento. Cuando todo eso se sana, hasta las dolencias y las enfermedades se sanan por esa transformación que solamente lo puede hacer el Señor. El hecho de que haya esa transformación en nosotros, en nuestro carácter, en nuestros sentimientos, en nuestro actuar con los demás y por correspondencia con Dios, hace que esa influencia, como decíamos, ser la sal y la luz de la tierra, vaya permeando y vaya transformando nuestro entorno. Por eso Juan Wesley hablaba de que no podemos ser santos solos. Tenemos que influir el medio donde vivimos, y a él le llamaba eso la santidad social. Tenemos que influir en nuestro medio para que nuestro medio cambie, ¿verdad? El metodismo en Inglaterra, en el tiempo de los Wesley, era un país sumido en la degradación. Dice que la ginebra corría como correr el agua, que hasta los niños chiquitos tomaban ginebra, y había la clase pobre estaba hundida, y la clase rica no trataba a la clase pobre. No podía la gente pobre entrar a una iglesia porque cómo no estaba vestido adecuadamente para la iglesia, ¿verdad? Y precisamente fue el metodismo el que cambió todo ese aspecto de la Inglaterra del tiempo de Wesley. O sea, la santidad que él proclamaba permeó el ambiente y lo limpió. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de ver en nuestro medio también, ¿verdad? No quedarme con la riqueza para mí solo o para mi familia, sino tratar de que llegue más allá con todos los que me relaciono. Entonces vamos a seguir con la lectura, ¿verdad? Y vamos al 13, por favor. Y Jesús nos hace ver que estando inmersos en el ambiente en el que vivimos, el ambiente del mundo, nos va a parecer un poco dificultoso encontrar el camino, ¿verdad? Pero que no nos vayamos con la finta, porque como dicen por ahí, si todos lo hacen, ¿verdad? Todos lo hacen, ¿por qué yo no? Pues sí, pero ese es el camino del mundo, el que todos siguen. Esa es la puerta ancha que nos marca Jesús. Y Él nos dice, el camino de la vida eterna es una puerta angosta, es una puerta estrecha, pero hay que buscarla. Y ya que la encuentras, camina por ese camino. Sé que está angosto, que está estrecho, que poca gente va por ahí. No busques la camaradería de mucha gente. Busca a los que siguen por allí y camina con ellos. Aunque sean pocos, no te importe que sean pocos. ¿Por qué? Porque Él dice, ancho es el camino y ancha la puerta que del mundo, pero lleva a la perdición, lleva a la condenación. Y aquella puerta que parece que no es atractiva, que hay poca gente, esa es la que lleva a la vida eterna. Entonces, qué importante es que no nos vayamos con la finta, ¿verdad? Porque eso a veces resulta muy atractivo, lo que todos hacen, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Nadie me va a ver mal, porque pues todo el mundo actúa así, pero no es eso lo que Dios quiere de nosotros, no es lo que Jesús está tratando de enseñarnos, que son sus leyes, que son las leyes del reino y que lo que Él quiere perfeccionar en nosotros, ¿verdad? Entonces, buscar
la puerta estrecha y el camino angosto. Vamos a seguir con el versículo 15. Aquí nos habla acerca de estar prevenidos, dice, de los falsos profetas. Y es que dentro de la comunidad nosotros podemos encontrar esos falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Es uno que se dice, por ejemplo, muy piadoso, que se dice muy preocupado por las cosas de Dios, que se dice muy interesado por nuestro bienestar, pero sus motivaciones no son buenas, no son reales. Está escondiendo la maldad y vistiéndose de piedad. Por eso dice, son lobos vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque en la comunidad del Señor Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Pero esos no son ovejas, son lobos rapaces. Dice, ¿qué quiere decir con esto? Que están listos para destruirnos. Así como el lobo solo espera la oportunidad de que la oveja se descuide para lanzarse sobre ella y devorarla, así el falso profeta va a actuar con nosotros. No tiene buenas motivaciones, quiere arrastrarnos a su camino, pero no puede hacerlo a ojos vistas, tiene que hacerlo por debajo del agua. Por eso se aparenta como muy piadoso mientras gana nuestra confianza. Y cuando gana nuestra confianza, entonces empieza a infiltrar. Y como dice el Señor, que el mundo es sagaz, el mundo es ese. ¿Y por qué? Porque está tan regido por Satanás. Y Satanás es engañoso y nos hace aparecer las cosas malas como buenas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es descubrir, tener la capacidad de descubrir cuando alguien no nos está llevando por el buen camino. Y entonces Jesús pone el ejemplo de los árboles. Un árbol bueno da buen fruto. Un árbol malo da mal fruto, un fruto incomible, ¿verdad? Hay frutos que hasta son venenosos. Nosotros quizá conozcan un arbustito por ahí, los que han andado en el campo, que eran unas semillitas que les llamamos colorines, que cuando estábamos chiquitos las frotábamos en el suelo y quemaban, y quemaban, son de colores muy bonitas y la flor del arbusto es precioso, pero son venenosos, esas semillitas son venenosas, y así hay muchos frutos que son venenosos, ¿verdad? Entonces el árbol malo va a dar mal fruto. Si no es venenoso es incomible, ¿verdad? Pero no es bueno para comer. Entonces esa es la pauta que debemos tener. ¿Qué resultados produce? ¿A dónde lleva su enseñanza? ¿A dónde va su propósito? ¿Para el beneficio de él? ¿Para enriquecimiento? Para favorecerse? Entonces el fruto no es bueno porque no está viendo a sus semejantes. O está tratando de filtrar sus ideas que no son positivas ni van de acuerdo con las enseñanzas de Dios y de Cristo para sacarnos del camino. Entonces esos son los frutos, es lo que tenemos que observar. Si una persona con su comportamiento, con sus enseñanzas, con sus ideas, ¿a dónde llevan? Esa es la manera de descubrir a los falsos profetas. Esto no es nuevo. Siempre lo ha habido. En el tiempo de Pablo, él hablaba de los
pobrecitos de los judaizantes, lo traducen al español, pero en el hebreo les llamaban los pobrecitos, los ebionim. ¿Por qué? Porque se hacían muy piadosos, ellos muy humildes, pero lo que querían era transformar a la gente a las ideas del judaísmo. No, los está engañando Pablo. Pablo les dice que no hagan esto y no hagan lo otro porque no tiene importancia, porque es judío y ustedes son gentiles, pero es porque se quiere reservar la gloria y la bondad de Dios para él solo, no lo quiere para ustedes. Era la forma de engañar. Así enseñaban los judaizantes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ahí la carta de los Gálatas, cómo los barre Pablo por haberlos enseñado bien y estar tomando el mal camino, ¿verdad? Pero esos son los falsos profetas, los que tratan de desviar a la gente del camino recto, del camino correcto, del camino que Cristo nos muestra. Estos capítulos del Sermón del Monte son muy importantes, no porque nos den la salvación, porque ninguna ley nos va a dar salvación, pero sí nos va a regir para saber como cristianos ya salvos cómo comportarnos. Esa es la importancia de estos capítulos, ¿verdad? Entonces seguimos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y termina diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto es una representación muy benigna del infierno, ¿verdad? Porque sí, los árboles que nos sirven para leña. Nosotros sabemos de muchos que simplemente para mucha llama usamos las barretas, o el pino que tiene mucha trementina que arde. Pero si queremos brasa permanente usamos el mezquite, ¿verdad? Que tiene una brasa que aguanta y que dura. Son echados al fuego, no dan un fruto que se cuide o que se procure. No cortamos los manzanos para hacer leña, ni los duraznos para hacer leña, ni los nogales para hacer leña, aunque el nogal da muy buena leña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dan buen fruto. Entonces, el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, o sea, para hacer lumbre, para hacer brasa, pero esto representa el fuego tú eres árbol malo, vas a ser cortado y echado en el fuego, ¿verdad? En el lago de fuego, como vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, cuidado, observar y tratar de llevar todos los lineamientos que Jesús nos enseña. Ahora, cumplir con las leyes del reino es más difícil que cumplir con los 10 mandamientos, mucho más difícil, porque si allá decía no matarás, acá dice cualquiera que se enoje con su hermano ya es culpable, entonces es mucho más difícil. El único que cumple todos estos preceptos es Jesús, pero Él nos está enseñando a andar en ese camino, ¿verdad? Tenemos que andar en ese camino. Mientras estemos en la carne, pecamos. ¿Por qué? Porque la carne nos arrastra, ¿verdad? Simplemente con los deseos de la carne, el hambre, la sed, el sueño, ¿verdad? Pero aprenderlo y seguirlo en todo lo que podamos, porque tenemos el apoyo y el auxilio no solamente de la palabra de Dios, sino de la guía del Espíritu Santo, que es el que va a hacer que esto sea posible, ¿verdad? Entonces, recordarlo siempre, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura. Aquí está una porción muy dura, muy difícil, pero también muy instructiva. Cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y es que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay gente
que trabaja mucho y hace mucho y siempre tiene al Señor en la boca, ¿verdad? Pero su corazón, su mente y muchas veces hasta sus acciones no son lo que el Señor quiere de nosotros. Nos portamos muy bien en la iglesia, somos muy trabajadores, pero afuera somos malos patrones, somos malos trabajadores, a veces somos malos padres de familia, ¿verdad? A veces somos abusivos con las personas que viven a nuestro alrededor. Ahí en mi colonia, mi esposo me platica así de los vecinos, y a veces había una persona que ya está con el Señor, pero era un joven que se sentía así muy, le decían Magnum, ya con eso se hacen ustedes la idea de qué tipo de persona era, ¿verdad? Catolicísimo, siempre era el primero, se sentaba en la primera banca de la iglesia, pero era un hombre muy abusivo. Por ejemplo, se paraba el señor de la verdura, un anciano, enfrente de su puerta y salía a golpearlo porque él estaba ocupando ahí el lugar y porque estaba haciendo su vendimia ahí y trataba de golpearlo. Nada más que también había otros vecinos buenos, salía otro de enfrente, le decía, ¿por qué lo maltratas? No está haciendo nada, está trabajando y a ti no te hace ningún mal, además está en la calle que es de todos. Ah, pues si la quieres conmigo, y se hacía de gresca. Oiga, ¿qué religiosidad hay ahí? Es nada más fachada, pero manera de ser, comportamiento, no hay nada bueno. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? Que muchos son muy piadosos, muy trabajadores en la iglesia, muy activos. Nosotros en el lenguaje metodista les llamamos activistas. Son muy trabajadores, pero por el trabajo mismo, no por el Señor. Porque les gusta estarse moviendo y les gusta que todo el mundo note que ellos trabajan mucho. Como hipócritas, ¿verdad? Que trabajan para que los vean, no para el Señor. Pero a veces en su mente hay esa idea de que realmente lo están haciendo para el Señor, pero su comportamiento para los demás no es bueno. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pueden decir, ¿no estuve ahí enseñando en la escuela dominical? Señor, todos los días, por mucho tiempo no estuve. Y otros dirán, profetizamos en tu nombre. Señor, si anduve evangelizando y predicando por todos lados. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, tú me diste el don de la sanidad y yo anduve sanando gentes. ¿Cómo, Señor? Soy de los tuyos. Y hice muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí. Fíjense, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque hacíais maldad, hacedores de maldad. O sea, no podemos aparentar ser buenos y al mismo tiempo ser malos con el prójimo. No podemos. El que es malo no pertenece al Señor, decididamente no. Por eso debemos de cuidar mucho, no nada más lo que sale, lo que se ve, sino lo que sentimos, lo que pensamos, porque de ahí viene precisamente lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, de repente podemos hacer algo que no lo teníamos pensado hacerlo en ese momento, pero toda esa elucubración que tuvimos, desde los sentimientos pasando a los pensamientos, se transforman en un momento dado en acción. Entonces, tener mucho cuidado. Por eso tener, como decía el pastor, pensamientos buenos, ¿verdad? Porque eso nace del corazón. Sentimientos buenos son pensamientos buenos y se traducirán en acciones buenas para que el Señor nos reconozca. Y termina diciendo el pasaje, bueno, precisamente eso, que somos, a los que no conoció somos hacedores de maldad.
Vamos a seguir con el versículo 24. Nosotros, si observamos este pasaje, no está desligado, o sea, es otro asunto, no viene del anterior. En el anterior dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y en este me dice, cualquiera pues que oye estas palabras, o sea, es la contraparte. Aquí está diciendo, aquellos no son míos, pero estos sí son míos, ¿verdad? O sea, es la parte positiva. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, aquel parecía que era mío, pero no era mío porque había maldad en él. Pero este que oye mis palabras y las pone por obra, es igual al hombre, y fíjense la palabra prudente. No dice sabio, no dice muy listo, no dice inteligente, dice prudente. O sea, actúa con prudencia, o sea, se fija, pone atención en todas las cosas para no cometer errores. Ese es el prudente, ¿verdad? Es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiere decir sobre lo macizo, sobre lo firme, sobre lo inconmovible, ¿verdad? ¿Y qué está hablando? Está hablando de Él, ¿verdad? Porque Jesús es la roca sobre la cual fundamos nuestra fe, ¿verdad? Entonces, el hombre prudente construye sobre su casa sobre la roca, o sea, la casa representa la vida. Entonces, ¿qué pasa con el que construye sobre la roca? Dice, puede venir tempestades, pueden venir vientos, pueden venir torrentes y no le hará nada a aquella casa. Así es nuestra vida fundada en Cristo. Pero el hombre imprudente que construye su casa sobre la arena, sobre donde no hay fundamento alguno, entonces vienen todos esos problemas, la lluvia, los vientos, los torrentes. ¿Y qué pasa? Minan todo lo que está debajo. Nosotros sabemos, todos hemos, o casi todos hemos estado en la playa y hemos visto cómo el agua nos saca la arena de debajo de los pies, ¿verdad? Y nos vamos hundiendo porque cada vez está más hondito donde se lleva el agua, la arena. Bueno, es lo mismo que pasa en la vida del creyente. No tienes una base sobre la cual sustentarte, o tu base es falsa, como es la arena, y muchos hablan de arenas movedizas, no nomás de arena. Dice, el que no se construye su vida sobre Cristo está en arenas movedizas. Cuando menos cree, se hunde, ¿verdad? Entonces, el que construye sobre la arena o sobre lo que no es firme va a ser destruido. O sea, no va a persistir, no va a llegar a la vida eterna, no va a llegar a mi reino. Es lo que está diciendo Jesús. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, aunque él, su intención era hablar para los discípulos, siempre se empezaba a reunir la gente hasta el momento en que llegaba a haber una muchedumbre alrededor de él. Entonces dice aquí que la gente se admiraba de lo que él enseñaba, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se admiraba la gente? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Esto es lo que yo digo y es lo verdadero, así como yo lo digo. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas
enseñaban citando a los eruditos que habían escrito aquellas verdades. Era la autoridad de aquella gente sabia. Pero Jesús no acudía a nadie, sino Él lo hablaba. Por eso dice como quien tiene autoridad, o sea, con todo el peso de la verdad lo hablaba, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí es la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros fundamos nuestra fe, nuestra creencia en lo que una persona, y pongo énfasis en una persona, enseña, está en peligro, porque aquella persona puede enseñar lo correcto y qué bueno, si se basa en la Escritura, en la palabra de Dios, pero también puede enseñar lo que son sus ideas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso. ¿Qué enseñan las personas que están delante de nosotros? ¿Enseñan la palabra o enseñan sus propias verdades? Cuando nosotros recibimos conocimiento, debemos siempre buscar si es lo que la palabra dice. Recuerdan, Pablo era toda una autoridad en la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero cuando estaba ya en Galacia, en las iglesias de Galacia, ya en Listra, en Iconio, con los Gálatas, dice que buscaban, y luego cuando pasó por Tesalónica, buscaban a ver si era verdad en Berea, lo que les estaba enseñando. Iban en la Escritura a confirmar si era verdad. Los profetas dijeron, ahí van a ver a los profetas, a ver si es cierto lo que estaba diciendo. Entonces nosotros también debemos de hacer eso, es sabio. Lo que las personas nos enseñan, dicen, va conforme a la Escritura. Es exactamente lo que la Escritura dice, ¿verdad? Porque de esa manera podemos saber si estamos recibiendo sana doctrina, sana enseñanza, o nada más estamos recibiendo palabra de hombres, ¿verdad? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y la autoridad nos la da únicamente la palabra de Dios, es lo único. Y no que no seamos como los escribas que confiaban su sabiduría en palabra de hombre. Muchas gracias, creo que estamos sobre el tiempo. Terminamos, gracias a Dios, este capítulo 7 y les doy las gracias.